Muy buenas tardes, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes en un día tan importante para el pueblo cristiano en nuestro país, como es la celebración de este Día Nacional, una palabra del Señor que habla acerca de los principios que sustenta la vida de cada creyente. En este día, como he dicho, en que celebramos la lucha de profesar la fe en Cristo Jesús, los cristianos en el mundo entero proclamamos los fundamentos de nuestra fe, afirmando primero que creemos en un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es Dios eterno, el creador de todo lo que existe, como lo señala Deuteronomio capítulo 4, verso 4, donde nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los seres humanos, al ser tentados por Satanás, cayeron en el pecado y perdieron la comunión directa con Dios. Por tanto, esa relación entre Dios y el hombre se rompió, tal como lo señala el libro de Romanos capítulo 3, 23, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor por ello. Así que proclamamos que la Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre, único y encarnado, y que una vez vino al mundo y dio su vida en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y mis pecados, y que se levantó de la tumba al tercer día y luego ascendió a los cielos, donde intercede por nosotros. Así lo señala y lo demuestra Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Gloria al Señor. Tal como lo señalan estos pasajes del Evangelio de Juan, capítulo 1, como del capítulo 3, 16, reconocemos jubilosos el feliz reconocimiento de la soberanía de Dios vivo en nosotros, que ha hecho carne en la persona de Jesucristo por la salvación de nuestras vidas. Así que al recibir estas buenas nuevas de Jesús, nacemos de nuevo y tenemos entrada en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, verso 5 nos dice que el centro de nuestra identidad es una misión que Dios ha establecido para ti y para mí. Por eso hemos sido llamados como discípulos suyos a reconciliar al hombre con Dios, como lo dice 2 Corintios 5:20. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la invitación que la Iglesia, a través de la acción del Espíritu Santo, hace con cada persona que quiere entregar su vida a Dios y que pide el perdón de sus pecados para tener salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, así como el carcelero de Filipo, nacemos de nuevo en Cristo el Señor. El llamado para el carcelero fue: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así pasamos a formar parte de este cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Y por tanto, desde ese momento somos sellados por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna. Así lo dice el libro de los Efesios en el capítulo 1, versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén, amén. Un día, Cristo aparecerá en gloria y majestad para consumar la historia humana y manifestar en plenitud el reino de su Padre Celestial. De esta manera, el pueblo de Dios entendemos que compartimos las creencias de la iglesia cristiana del primer tiempo, tal como las señalan y las enseñan las enseñanzas y doctrinas del Nuevo Testamento, señalando que Cristo volverá al mundo para llevarse a su pueblo en gloria y majestad. Los creyentes en Cristo Jesús somos justificados solo por la gracia de Dios. Somos hechos justos solo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por tanto, no hay ni sacerdotes ni iglesia que pueda ser intermediario entre Dios y el cliente y el creyente individual. Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por cosas que hagamos nosotros, para que nadie se gloríe. Y lo refrenda Romanos 3:24 diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aceptamos las sagradas escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, como la autoridad escrita en asuntos de fe y de práctica de todo creyente en Cristo Jesús, tal como lo señala y lo demuestra 2 de Timoteo capítulo 3:16, donde nos dice el apóstol: toda escritura es inspirada por Dios, está hablando de la Biblia, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que procuremos vivir esta enseñanza tal como lo dice su palabra y como lo refrenda el Salmo 119, 105, de tal manera que la Biblia sea nuestra lámpara, dice, es a tus pies y lumbrera a mi camino. Que la Biblia sea la lumbrera que nos guíe en la forma de estudiar cómo debemos conducirnos en la vida. De la misma forma, destacamos la importancia vital de la iglesia, el pueblo de Dios, en los propósitos del Dios eterno. Creemos firmemente en la presencia de Cristo resucitado en medio del pueblo y de su pacto. Esa convicción la tiene profundamente arraigada el pueblo bautista y nos enseña que para guiar nuestras vidas desde el primer día debemos aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador personal de nuestra vida. La Biblia, la santa palabra del Señor, enseña que la membresía de una iglesia debe estar constituida, debe estar formada únicamente por discípulos comprometidos a través de un pacto en la iglesia por medio del bautismo de inmersión. Este acto es un acto exclusivo para los creyentes en Cristo, salvaguardando así a la iglesia como la comunión exclusiva de creyentes. Así que solo bautizando nos podemos incorporar a la iglesia de Cristo. Esta fue y ha sido una de las prácticas más radicales de los bautistas con otros credos cristianos y que llevó históricamente a que nos relacionaran con los anabaptistas, es decir, y lo digo literalmente, con los rebautizadores, que con el tiempo se nos llegó a apodar los bautistas. Entendemos como pueblo de Dios que el bautismo del creyente es una clara expresión de su fiel obediencia a las Escrituras y su determinación personal de ser parte del pueblo de Dios.
sin importar el costo que tengamos que pagar. Hechos capítulos 18:8 nos dice cómo nos involucramos con la iglesia. Y aquí cuenta el testimonio de una familia plena diciendo lo siguiente: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creyendo, y eran bautizados. Amén, amén. Que el procedimiento correcto para el bautismo entonces es la inmersión y no la aspersión o el derramamiento de agua sobre las personas. Este procedimiento, la inmersión, guarda relación directa con la enseñanza sobre la participación del creyente en la manera simbólica en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo. ¿Sabe? ¿Dónde está descrito eso? En la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4, que nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, aleluya, amén. Y una palabra sobre el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es enseñado en la Biblia de una manera clara. Y Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, se levantó de los muertos, serás salvo. Así que toda persona que desee salvar su alma debe confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Por tanto, insistimos en que la vida y las estructuras de la iglesia deben reafirmar siempre el señorío de Cristo en tu vida, en la mía, en nosotros. Así que llegamos a ser cristianos a través de una respuesta personal y directa con Dios. Así que al pertenecer a Cristo, pertenecemos a su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y no como algunos que profesan ese moderno interés de tener una fe, comillas, privada en Cristo el Señor, sin pertenecer a ninguna iglesia, lo que es ajeno, realmente ajeno a la visión del Nuevo Testamento. En la iglesia estamos ligados los unos a los otros, en un compromiso que se refleja en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. En relación a este concepto del sacerdocio de los creyentes, debemos decir que cada creyente tiene una relación personal con la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En consecuencia, en la iglesia no existen jerarquías entre los cristianos. Cada creyente está llamado a participar del ministerio de la iglesia. En todos los tiempos, el pueblo bautista ha asignado una tremenda importancia al sacerdocio universal de los creyentes, entendido como la expresión de cumplir el mandato de proclamar el mensaje de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores a todo aquel que demande certeza, convicción de nuestra fe. Y ese es el mensaje del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, los sacerdotes son el conjunto, el total del pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios. Por tanto, en la iglesia no hay familias ni grupos de sacerdotes. El sacerdocio de todos los creyentes incluye el ministerio profético de anunciar y proclamar el Evangelio de Jesucristo como una función fundamental de la iglesia y de cada siervo, de cada creyente, de cada sacerdote. Por tanto, los creyentes debemos participar en la vida activa de adoración y de testimonio de la iglesia, hablando a otros de Cristo. La manera en que Cristo quiere que compartamos su vida y su verdad es que mi testimonio, tu testimonio, mis labios, tus labios proclamen que Jesucristo es el Señor y que des testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, como lo ha hecho en la mía. Así que cuando una persona se convierte y se une a la iglesia local,
se transforma entonces en un ministro, en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. No existe el concepto de laicos y clero en el sentido como se usa popularmente. La Iglesia de Cristo está formada por personas, y donde quiera que vayan esas personas que hemos recibido a Jesucristo el Señor en nuestra vida, allí va la Iglesia pregonando el mensaje de Cristo. Finalmente, la invitación de Dios para ti y para mí es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La podemos ilustrar como lo enseña el Salmo número 1 en el verso 1 y 2, que nos dice y que nos habla sobre el camino feliz para que el justo llegue a ser un perfecto varón, una perfecta mujer en Cristo el Señor. Y nos dice, qué dichoso, qué feliz es el hombre o la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la invitación que cada creyente en Cristo Jesús debe tener como meta en su vida, la de crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, y no dejar que cualquier viento de doctrina nos haga dudar de nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que sigamos la verdad en amor. Primero, alabando a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segundo, pregonando el mensaje de salvación de que el Cordero de Dios quita el pecado de todo el mundo, desplegando así la bandera de la cruz y enseñando al mundo que por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y tercero, vivamos una vida digna de la vocación con la que hemos sido llamados a Cristo el Señor, creciendo primero en santidad y segundo, manteniendo una relación fraterna y profunda y sincera, en amor y servicio, primero entre nosotros los hermanos, como cuerpo de Cristo, y después con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Finalmente, resguardemos y hagámoslo de corazón, resguardemos con fe, con fuerza, con celo, fervor y constancia la sana doctrina del mensaje de Jesucristo, procurando un ministerio activo de nuestra vida para alcanzar un crecimiento firme y constante hacia la madurez de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.